Bienvenidos mis amigos, mis amigas, es un placer, un privilegio y un honor poder presentarnos ante todos ustedes en esta bellísima mañana que nos concede nuestro Elohim, bendito sea, en medio de esta tierra, ¿verdad? Y hoy vamos con el tema de en tanto que el heredero es niño, un tema que va a estar muy bonito, va a estar muy precioso para todo aquel que quiera entender. Entonces, pero antes vamos a estar con el anuncio de que ya nos ha llegado la venta semestral de nuestro libro Breve Historia de los Contumaces, y damos toda rabá a nuestro Elohim que se ha vendido el libro. Y también próximamente seguramente recibamos las ventas de este libro Apolampo también de poesía, ¿verdad? La próxima vez que nos anuncien el próximo informe de ventas será en diciembre, así que pues les recomiendo estos libros, y que si quieren gastarse en algo para leer, pues por supuesto van a disfrutar mucho con esta novela corta profética, Breve Historia de los Contumaces, y también de este bellísimo libro de inspiración en Elohim. Es un riesgo hoy en día ponerse a inspirarse, pero no es un riesgo si estás en Elohim, porque las voces que vas a oír van a ser la voz que vas a oír va a ser la de Elohim. Entonces tu inspiración va a tomar de ahí, y de ahí toma este bellísimo libro de poesía que va a estar pues nutriendo y edificando y con un preciosismo que de verdad deleita el alma, va a estar deleitando a los oyentes, a los lectores, ¿verdad? Entonces, pues esto para todo aquel que quiera y lo tenga bien, ¿verdad? Hemos escrito más libros, por ejemplo este también de Nana de las Ventanas Abiertas, pero este está ya descatalogado, también Teología Confesional, también descatalogado ya, pero estos dos están que los pueden pedir a través de Amazon o a través de las librerías, las mandan a pedir, y en cualquier librería que sea así, pues más o menos reconocida, pues la pueden pedir y les pueden facilitar estos libros, Breve Historia de los Contumaces y Apolampo, ¿verdad? Y bueno, y ya decimos, el esplendor sea para nuestro Elohim y para todos los que hayan comprado y vayan comprando también estos libros, pues agradecerles, porque nos permiten ver el fruto de nuestro trabajo de alguna manera, ¿no? Y eso es una satisfacción siempre, ¿verdad? Nos lanzamos por fe, no nos hace falta ver ese fruto, ¿no? Pero que se agradece cuando lo ves, indudablemente. Y entonces, pues eso sirve también para extrapolarlo a lo espiritual, ¿no? Sabiendo que lo que estás sembrando en Elohim, en este caso la palabra de poder, pues va a tener su redundancia, en el que va a salir un remanente, en el que se está formando esa amada de 144.000 preciosa ante Elohim, ¿verdad? Entonces, hoy estamos ya entrando en el tema en tanto que el heredero es niño, y abrimos con Gálatas leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Por cierto que, como están viendo, cada día tenemos mensaje de parte de Elohim, tenemos alimento para dar a su pueblo, y esto no es porque nosotros estemos con menos horas laborales que el resto, porque han estado 2 meses, se puede decir, bajo arresto domiciliario gente que maneja Biblia, y sin embargo no se le ha dado palabra, o por lo menos no la ha manifestado. Y si no la ha manifestado es porque no se le ha dado para predicar. Pero a nosotros, toda rabá, gracias nuevamente a nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Redentor Yahshua HaMashiach, que nos pone, ¿verdad?, en la aljaba de nuestras saetas siempre palabra de poder para edificar a la amada del Mashiach y también arrojar sobre las fauces de ese inmundo dragón, para que todo vaya a su sitio y no se crea superior al hombre profético, porque no lo es. Entonces todas las bestias se sometan al hombre profético
y a la labor que tiene el hombre profético, que es que salgan de Babilonia y que salgan al conocer a Yahshua HaMashiach por medio de ese hombre profético, elegidos, llamados y fieles, que son ustedes que escuchan en este momento y que vienen siguiendo nuestro ministerio. Llamados, elegidos y fieles, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya pasamos a Gálatas 4, 1, 2, que va a abrir este mensaje en tanto que el heredero es niño. Dice, en Gálatas 4, 1, 2, dice, pues digo yo, mientras el heredero es menor de edad o es niño, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo. O sea, siendo que el heredero es dueño de todo y el esclavo no es dueño de nada. Pero, sin embargo, en nada se diferencia cuando es niño, el heredero, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. ¿Verdad? Entonces, este heredero, que sigue siendo niño en muchos sectores, en muchas denominaciones, en muchas masas de gente, sigue siendo niño, pues se ha querido extrapolar a la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Y entonces tenemos en Lucas esa historia clásica del hijo pródigo, el cual se sienten todos aquellos que se sienten hijos de Elohim, ¿verdad? Entonces, en Lucas 15, 11 al 32, dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esto es una parábola del Mashiach. Dice, el menor de ellos dijo al padre, padre, dame parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino, como un niño, como un inmaduro auténtico, ¿verdad? Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar cerdos, puercos. Fíjense cómo acaban los niños, ¿verdad? Sobre todo los niños espirituales, acaban apacentando cerdos. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y es que con las aptitudes de niños, si niños predican la palabra, su auditorio va a ser un auditorio de cerdos, cerdos en la sala, que decía aquel, ¿verdad? Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, o sea, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Aquí está la humildad que le devolvió a la madurez, dejó su mente de infante, este hijo pródigo, y volvió en sí, mediante la humildad, el reconocer su condición y reconocer también la generosidad de su padre a la vez. Y levantándose partió hacia su padre, estando él todavía lejos. Le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. ¿Verdad? Y comenzaron la fiesta.
Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto un hermano, tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Este era otro niño, envidioso, la clásica envidia del niño, ¿verdad? Con mucho respeto a los niños, porque los niños tenían antes, por lo menos, corazón de león, y alguno habrá que lo tenga todavía. Entonces dice: él se irritó y no quería entrar, salió a su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos, y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda y con prostitutas, has matado para él novillo cebado. Pero él le dijo, el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Ha recobrado su sentido, su madurez, la madurez de su persona, de su alma. Entonces, esta es la clásica y bellísima historia del hijo pródigo. Ahora, esto lo han leído hasta el hartazgo, pero sin embargo no se han situado en cómo se recupera la madurez, cómo el hijo pródigo recupera la madurez mediante la humildad, y cómo el otro que se queja del trato de favor hacia ese hijo que ha recobrado el sentido, la madurez, era otro niño también, ¿verdad? Por envidia, ¿verdad? Entonces, en esto hay algunos que han reparado, pero otros no han reparado en esto, y no han sabido ver lo que te lleva a la madurez. Entonces, eso es el hijo pródigo, y ese hijo pródigo también se ha trasladado al entender de Efraín, que Efraín no deja de ser cristianismo, ¿verdad? No deja de ser cristianismo. La raíz del cristianismo, de hecho, estaba en Efraín. Y ahora, aunque han trasladado al mesianismo el concepto de Efraín, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Y Efraín representa a este hijo pródigo, ¿saben? Por lo menos en lo que se predica desde el mesianismo, que este hijo pródigo es el efraimismo, es el mesianismo, que ha vuelto en sí, ¿verdad? Pero ¿ha vuelto a dónde? ¿Ha vuelto en sí o a tener las mismas claves y vivir las mismas claves de niños, de infantes, de lactantes? Vamos a ver. También hay que pasar por el Islam para entender todo esto, para entender que muchos siguen siendo niños, y en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por lo tanto, tienen que salir todos, desde el cristianismo, efraimismo, mesianismo, todos tienen que salir de esa infancia mental en la que se han metido, y tienen que llegar a la madurez mental. Y a esto tampoco han llegado desde el Islam, porque el Islam, recuerden que viene de Agar, los ismaelitas, ¿verdad? Vienen de Agar, y Agar se sintió importante, se sintió más importante porque tenía un hijo más grande, tenía un hijo mayor que el hijo de la promesa, Isaac. Entonces llegó a sentirse esa esclava como más grande, como heredera de la promesa, pero no era así, ¿verdad? Por muy grande que tuviera el niño ese no iba a heredar porque era un hijo de la esclava, ¿verdad? Y todos los que entienden la vida de esta manera que vamos a leer en Bereshit 21, 8 al 11, pues al final no dejan de ser esclavos porque no abandonan su niñez, su infancia mental, ¿verdad? Entonces, en Génesis Bereshit 21, del 8 al 21, dice así en la preciosa Torá:
Dice, creció el niño y fue destetado. Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Aquí está hablando de un destete. Un destete. O sea, Isaac proféticamente adquiere madurez, es destetado. Pero este Ismael, que supuestamente sería destetado antes, no se somete a destete porque sigue envidiando, porque no tiene humildad, porque piensa en sí que por ser una iglesia grande, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia más grande hoy? Por ser una iglesia grande, por tener una quejilá, por tener muchas almas en un lugar determinado, ya va a heredar la promesa, pero eso no es garantía de nada. Eso no es garantía de nada. De hecho, el que hereda es el hijo de la promesa, que en ese momento era contemplado por el hijo de la esclava como inferior, ¿verdad? No se imaginaría nunca que la promesa iba a recaer sobre Isaac y no sobre el hijo de la esclava, Ismael de Agar, ¿verdad? Entonces le dice, cuando vio Sara al hijo que Agar la egipcia, era limitada, tenía una mentalidad limitada, aunque el hijo fuera grande, fuera más grande supuestamente que el hijo de la promesa Isaac, había dado a Abraham, jugando con su hijo Isaac, dijo a Abraham, cuando vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac, ¿verdad? Estaba jugando a menospreciar, ¿verdad? Entonces Abraham lo sintió muchísimo por tratarse de su hijo, pero Elohim dijo a Abraham, no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. Haz caso a Sara en todo lo que te dice. Fíjense que Sara representa la simiente de la mujer que iba a recibir la promesa. Entonces, esa mujer sabe lo que se trae entre manos, porque esa mujer sabe distinguir de verdad lo que es la promesa, porque lo que da a luz es la promesa, no es la esclavitud, ¿verdad? Y aunque supuestamente sea una congregación mucho más chica, mucho más pequeña, frente a esa esclava masificada, pero sabe lo que se trae entre manos porque sabe en quién ha creído y sabe cómo se tiene que criar su hijo en la promesa. Entonces dice, no sientas ni por el chico ni por tu criada, haz caso a Sara en todo lo que te dice, pues aunque en virtud de Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación. Fíjense, una gran nación de multitudes, de masas. No solamente fue el Islam, sino que en el hijo de la esclava, por supuesto, entra toda la masificación católica y protestante incluso. Ahora lo veremos. También del hijo de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Abraham se levantó de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Le puso al hombro el niño y la despidió a Agar, porque no heredará el hijo de la libre con el hijo de la esclava. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente a distancia como de un tiro de arco, pero no quería ver morir al niño. Sentada pues enfrente se puso a llorar a gritos. Oyó Elohim la voz del chico. El ángel de Elohim llamó a Agar desde los cielos y le dijo, fíjense que la voz que oye es la del hijo que está afligido, ¿verdad? Aunque ha sido desmentido como hijo de la promesa, pero tiene compasión de él porque clama en su desesperación y ya no se siente más grande, ¿verdad? Se siente necesitado. Entonces esa voz sí ya por todos defenestrada, pero que Elohim oye, ¿verdad? Elohim oye porque es una voz auténticamente necesitada, ¿verdad? Entonces el malaj, el enviado de Elohim, llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta
al chico y tenle en la mano porque he de convertirle en una gran nación. De ahí viene el Islam y espiritualmente el cristianismo también. Entonces abrió Elohim los ojos de Agar y vio un pozo de agua, fue, llenó el odre de agua y dio beber al chico. Elohim asistió al chico que se hizo mayor y habitó en el desierto, llegó a ser un gran arquero. Fíjense, vivía en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Tomó descendencia de Egipto, de la limitación, así que siempre estuvo limitado el Islam, ¿verdad? Muy limitado. Por aquel tiempo Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham: Elohim está contigo en todo lo que haces, ahora pues júrame por Elohim aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y mis nietos, que la misma benevolencia que he mostrado contigo lo tendrás con tu siervo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Bueno, esto ya es otra historia. Hasta aquí vamos a leer. Entonces, hasta el 21 era, sí. Dice que tomó para el niño, para Ismael, una mujer de Egipto, de la limitación también, ¿verdad? Y por muchos años fueron religiones sumamente limitadas hasta que han aprendido a clamar para dejar de ser niños, cuando verdaderamente se han mostrado necesitados. Esa es la voz que Elohim oye, la del clamor, la de la necesidad suprema, ¿verdad? Porque estás en el desierto y sediento, no tienes promesa, no tienes redención, estás desahuciado por todos, por tu propio orgullo, por tu propia soberbia, ¿verdad? Porque te has creído lo que no eras, te has creído que ibas a heredar tú, que las promesas te las ibas a llevar tú por ser una iglesia grande, por llevar muchas almas, por ser un pastor reputado, pero te has quedado en la nada. Entonces clama, porque si clamas con necesidad y humildad, Elohim te puede oír. Entonces, vamos a la dieta del niño. Luego vamos a qué dieta tiene el niño ya cuando vayamos a ir acabando, pero decir por delante que la dieta del niño es leche y no solidez. La dieta del infante, del neonato, es lechecita y no solidez. La dieta del niño es azúcar a punta pala en este tiempo final, azúcar a punta pala que causa toda clase de degeneración mental en el niño y en el futuro del niño, porque pone en él unas papilas gustativas engañosas. Entonces le sabe bien lo que es malo para la salud y le sabe mal lo que es bueno para la salud. Entonces, con esa dieta rica en azúcar, lo que se hace es poco a poco, uno de sus peores síntomas es que engaña a las papilas gustativas, engaña al discernimiento espiritualmente. Entonces, y también proyecta en el niño el hongo cándida, que es el mismísimo demonio. Yo podría contarles de adelgazar, hemos adelgazado, ya les dije, más de 20 kilos o más en estos meses, en estos, pues no sé, 5 o 6 meses ya, pero hace ya tiempo que estamos en un peso bastante bueno. Ahora mismo yo midiendo 1,80 estoy sobre 83 kilos, 81, 83 kilos. Y entonces, pero antes estuvimos hasta por ciento y pico kilos. Y cuando llega un tope que tú vas adelgazando con una buena dieta, dejando el azúcar, por supuesto, y dejando incluso el pan, que es rico en azúcar, para que vean la trampa de la alimentación actual. Y esto viene así, para engañar las papilas gustativas, el discernimiento espiritual de la gente, por ende, y que se te meta el hongo cándida, que el hongo cándida, cuando tú te vas alimentando bien, como toda la vida te has estado alimentando mal con azúcar y con todo lo que conlleva azúcar, empezando por el pan, cuando tú alcanzas un tope de ir adelgazando, te topas, valga la redundancia, con el hongo cándida. Y ese hongo cándida te produce piquiña, como dicen en América, un picor insoportable, sobre todo por las zonas más
más húmedas del cuerpo, y de verdad que es indeseable para cualquiera, ¿verdad? Y lo puedes combatir con unos antibióticos naturales como son el ajo, el limón y otros productos naturales, pero al no saber eso, nosotros todavía, cómo se combatía el hongo cándida, tuvimos que sufrir de lo lindo, porque realmente era para reventar del picor y del dolor, que te produce también una serie de síntomas muy gravosos para el organismo. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo ha estado mal acostumbrado por una mala dieta, principalmente porque tus papilas gustativas fueron engañadas, y cuando has decidido dejar eso, esa mala alimentación, entonces se te forma ese hongo cándida, porque es como si protestara, ese demonio que te han metido ahí alimentariamente protesta, ¿verdad?, por lo que les estás haciendo, que estás matándolo. Entonces su manera de protestar es dándote todos esos síntomas gravosos, alevosos sobre el cuerpo, ¿verdad? Y entonces, pues, esto es lo que se hace con los niños. Cuanto más se críen en una dieta rica en azúcar, tendrán un demonio interior. Y no solamente se manifestará en esos síntomas de dolor y picor, sino que espiritualmente llevarán al niño a un entendimiento de la vida totalmente erróneo, en el que será como se guiará por impulsos de apetencias, ¿verdad? Toda la vida irá conforme a sus apetencias. Tendrá bipolaridad, porque un día estará con ese subidón de azúcar, un día estará por el cielo y por las nubes, y otro día por los suelos, ¿verdad? Eso es sintomático de una mala alimentación, de demonio hongo cándida metido en los niños desde niños, y alimentarte de eso que solamente te proporciona gusto en las pupilas, pero que te ha engañado totalmente, ¿verdad? Pues espiritualmente es igual. Se han alimentado de la lisonjería, de lo que es dulce, de las dulces palabras, pero se han acostumbrado de tal manera que se han metido el mismo demonio dentro. Y luego, cuando quieran limpiarse de verdad con el agua de la palabra, ese demonio les va a protestar, ¿verdad? Y se va a manifestar en ellos de muchas maneras. Van a airarse, van a patalear, bueno, y contando que salgan de ahí, que salgan de esa infancia de retraso mental, ¿verdad? Entonces, todo eso, toda esa dieta, todas esas papilas gustativas, discernimiento engañado, te lleva a griterías, esos que no han abandonado la niñez, no dejan de gritar, porque ni ellos mismos se creen lo que predican, griterías y palabras que están totalmente ya vaciadas de contenido y que repiten como mantras sin vivirlas. En Primera de Corintios, leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 4, verso 20, dice que no está en la palabrería el reino de Elohim. Y eso es lo que van los niños, a palabrería. Se creen que porque tengan más capacidad oratoria merecen más ser escuchados, ¿verdad? Se toman su crédito en el caudal de palabras que tengan, ¿verdad? Y así, porque les aplauden cuanto más palabras viertan sobre las estradas, sobre los púlpitos, y al final no le queda ninguna idea clara a los oyentes, porque repiten muchas cosas una detrás de otra, y de una manera desproporcionada. Entonces, en el verso 20 dice que no está en la palabrería el reino de Elohim, sino en el poder de Elohim, que ellos también malinterpretan, y ahora ese poder de Elohim, y ahora vamos a ver cómo. Ese poder, principalmente, lo que se tiene que manifestar en tu vida es para vivir en Kedushá, para vivir en santidad, y vivir en santidad es vivir en diferencia, ser diferente a esa masa,
a esa esclavitud masificada, ¿verdad? A entender la buena nueva como niños, ¿verdad? Y fiarte de que eres grande, como eres más grande que Isaac, el hijo de la promesa, estás en el catolicismo, o estás en el evangelismo, o estás en el mesianismo, o estás en el adventismo, y por eso ya te crees superior a quien va a heredar de verdad, que es el hijo de la promesa, ¿verdad? Te fías de tu tamaño, del tamaño de tu congregación, del tamaño de aquellos a los que intelectualmente se someten a ti, ¿verdad? Entonces, ese poder del reino de Elohim se tiene que manifestar principalmente y primeramente en vivir en diferencia, en Kedushá, en diferencia de todo esto, en saber, en tener madurez, ¿verdad? En pensar siempre con madurez. Y pensando en madurez, abandonas ideas de niño poco a poco, con esas papilas gustativas que te han engañado a través del azúcar, del hongo cándida, de la falta de discernimiento, de querer escuchar solo lo que se aplica bien a ti, lo que encaja bien con tu manera de entender las cosas de una manera infantil. Pues entonces entiendes ya que sabes ver lo que ves, valga la redundancia, pero es así. Entonces sabes que esos evangelistas que parecen supermanes, que son muy histriónicos en los púlpitos, en las estradas, o que han venido siendo, ya muchos han abandonado la prédica ya al no tener iglesias, a no tener el incentivo de ser aclamados por su feligresía, ya han dejado de predicar. Entonces esos evangelistas que iban de supermanes por la vida, ungiendo, declarando esto, lo otro, bueno, poniendo las chaquetas, tirando las chaquetas, en fin, haciendo ahí sus shows, esos evangelistas supermanes, milagreros, que solo entendían el evangelio como milagros, como para hacer milagros, cuando el milagro viene a ser señal, o sea, un milagro no es nada si no va acompañado de una señal y no sabe simbolizar esa señal. Entonces, pero esta gente, como es niña, todos estos evangelistas milagreros han pensado solamente en el hecho de hacer milagros, de resucitar muertos, en sus ínfulas, ¿verdad? De resucitar muertos, de levantar paralíticos, porque esto es lo que a ellos le hace acrecentar su fe, que obviamente es débil, está debilitada, y por eso tienen que pensar así, ¿verdad? Porque es una fe totalmente debilitada. Nada tiene que ver el poder de Elohim con los milagros, si los milagros no se ven acompañados de la señal y la señal no sabes interpretarla. Cada vez que nuestro Mashiach hacía un milagro, iba acompañado de una señal, y esa señal era profética, era un acto profético. Por eso se producía el milagro, porque era un acto profético que hablaba por sí mismo. Entonces, estos se creen que viven en un videojuego, esos supermanes evangelistas, se creen que han vivido en un videojuego de sanaciones, de ser supermanes, de tener poder, pero ¿poder de qué? Si no sabes interpretar ni siquiera una señal de Elohim. En fin, se creían que estaban en un videojuego, ¿verdad? En un videojuego de reprender, en un videojuego de declarar, en un videojuego de ir de aquí para allá, de saltar, de brincar, de gritar, videojuego. Y creen, todos estos también han creído, y no solamente en el evangelismo, sino que de esto también son presas los estúpidos mesiánicos, creen que la ciencia está fuera de la Biblia, aun siendo creyentes, ¿verdad? Aun siendo creyentes, creen que la palabra, que la ciencia está fuera de la Biblia, y por eso toman como referencia que sea científicos, que sea doctores, que sea a la Organización Mundial de la Salud, que sea a otras organizaciones. No, si la palabra de ciencia la puede emitir solo aquel que estudia y vive Biblia, y esto se lo digo bíblicamente. En 1 Corintios 12:8, en 1 Corintios 15:8, dice:
dice así, en la bellísima palabra de poder, dice Primera de Corintios 12:8, perdón, 12:8 es. Capítulo 12, verso 8 de Primera de Corintios. Dice así la palabra de poder: porque a uno se le da el ruaj, el espíritu, porque a uno se le da por el ruaj, por el espíritu, palabra de ciencia, de sabiduría, y a otro palabra, o lo leemos tal y como está aquí en esta versión de la Biblia de Jerusalén, porque a uno se le da por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo ruaj, el mismo espíritu. Así que la palabra de ciencia está para todo aquel que viva la palabra de poder, ¿verdad? Y sepa situarse, y sepa tener esa madurez mental. Eso es poder, ¿verdad? Y eso es ciencia. Por cierto, que hoy en día no abunda la palabra de ciencia, abunda solamente el creer a cualquiera, en idolatrar a cualquiera, ¿verdad? Porque son niños, y los niños necesitan continuamente algo a que agarrarse, ¿verdad? Pero esa palabra de ciencia se manifiesta, por ejemplo, en razonar. Bueno, por ejemplo, si dicen que hay un virus fuera, pero los pájaros no sufren dicho virus ni se enferman, ¿cómo puede ser que esté dicho virus? Ahora, palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una demostración, algo que se puede demostrar fácilmente. Los mineros echaban abajo a los pájaros por las minas para que, si era irrespirable el aire, al subir al pájaro y el pájaro estuviera muerto, se sabía que los mineros no podían bajar tan bajo, porque era una atmósfera irrespirable a causa de los minerales. Entonces, eso es una lógica, eso es una demostración factible, ¿verdad? Perfectamente demostrable, empírica. Eso sí es palabra de ciencia, ¿verdad? Pero, sin embargo, no creen la palabra de ciencia, sino que creen en estupideces, porque tienen una mente infantil. Se lo creen todo, y se lo creen todo al revés, porque les engaña, tienen las papilas gustativas engañadas por tanto azúcar espiritual, ¿verdad? Y esto pasa mucho en América también, porque allí ese azúcar espiritual, ese ser melosos, abunda totalmente, ¿verdad? No saben ser varoniles en muchos ministerios, ¿verdad? Lamentablemente. Es lo que hay, ¿verdad? Alguno hay que sí, que sabe tener esa entereza, esa integridad, esa madurez mental, pero la mayoría pues solo van por el azúcar, ¿verdad? Y entonces se engañan las papilas gustativas de tal manera que acaban creyendo ya a cualquier bestia, a cualquier bestiajo que le venga con cualquier cosa. Entonces, adquieren con esa inmadurez, con ese infantilismo, adquieren una posición fetal, porque ya lactando de esa manera, siendo lactantes perpetuos, no es fe lo que tienes en Jesucristo, sino fetalismo. Es una posición fetal que has adoptado. Ya sabes, ha salido por toda la tierra que su nombre no es Jesucristo y que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y sabes que Jesucristo no es el nombre. Y sin embargo insistes. ¿Por qué? Porque no es fe lo que tienes, es fetalismo en Jesucristo. Otro clásico de los niños mentales, estos de la falta de discernimiento, de los que no disciernen porque se han acostumbrado a la leche, al azúcar, a entender la vida sin caer en humildad, sin caer en sí, como cayó el hijo pródigo, ¿verdad? Y malgastan los dones, la hacienda, la malgastan en correrías, ¿verdad? Que les da el no acceder al sí de la humildad, ¿verdad? No entrar en sí mismos mediante la humildad
y reconocer sus faltas, ¿verdad? Entonces, y que principalmente se han alimentado mal alimentado, al final tan mal alimentados que acaban con comida de puercos, ¿verdad? Con comida de cerdos. Tal es el punto que alcanzan por dejarse engañar las papilas gustativas, el discernimiento de esa manera. Entonces, otro clásico es que dicen que Dios les tiene que salvar. No, es que Dios nos tiene que salvar. Y lo dicen buscando fastidiar al justo, al de buena conducta. Te buscan fastidiar sabiendo que ellos viven en la infancia mental, que solo les gustan que les regalen el oído, no aceptan la Torá por eso, porque no quieren instrucción, quieren solamente que les regalen el oído. Y con todo eso dicen, no, es que nos tiene que salvar. Y con eso buscan fastidiar al de buena conducta. No van a crecer nunca. 2000 años de infancia en la iglesia reconocida. Luego protestantes. ¿Verdad? Pero 2000 años. 2000 años de infancia. 2000 años en la tierra de Sinar, que por cierto es donde es colocada la maldad en el libro de Zacarías. Pero en la tierra de Sinar, que es la vuelta a la infancia, ¿verdad? Están perfectamente fluyendo siempre hacia el retraso mental, atrás, al retraso mental. 2000 años llevan yendo no adelante, no extendiéndose a la meta, como decía Shaul Pablo, sino yendo para atrás, al retraso mental, alimentarse del azúcar espiritual, ¿verdad? Se mete en el demonio dentro, el hongo cándida. Y así cada vez es más difícil despertar, porque cuanto más quieras despertar, más te va a protestar el demonio interior. Y más vas a sufrir, por justo decreto. Entonces, un niño de 2000 años ya no va a crecer nunca. Entonces, esa iglesia que ha estado ahí 2000 años, ya no va a crecer nunca. ¿Verdad? Se ha demostrado. No va a crecer nunca. Va a comer comida de cerdos y a dar comida para cerdos. Ella misma. Pero usted individualmente sí puede crecer. En Hebreos 5, 12 al 14, en Hebreos 5, 12 al 14, dice así, dice, pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, fíjense, si han tenido tiempo para formarse, si hubieran tenido de verdad Biblia, Escritura, y la hubieran intentado de verdad hacer carne, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, de los decretos divinos, de la Torá, y estáis necesitados de leche en lugar de manjar sólido. Tremendo, ¿no? Están necesitados solo de leche y lo que piden solamente es leche y es azúcar, para que ese hongo cándida se les quede dentro. Ya llevan 2000 años con el demonio hongo cándida dentro. Y así forman a los niños, ¿verdad? Desde esa entidad que hace hijos de la esclava. Entonces, usted sí puede crecer. Vamos a seguir leyendo. 5, 12 al 14. Dice, pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. Doctrina de la justicia. Claro. En cambio, el manjar sólido es de adultos, madurez, de aquellos que por la costumbre de un continuo ejercicio, eso es obra, tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento, en el discernir cierto del bien y del mal. Ahí está. Ahí es cuando no eres niño, cuando disciernes el bien del mal. Entonces, la clave para dejar de ser niño es la alimentación, la física y la espiritual, que por cierto la física también conlleva no comer comida de cerdo. Hay quien se llama hijo de Dios y come morcilla y come sangre. Imagínense, cuando está al mismo nivel que derramar la sangre, el comer sangre. Entonces, la alimentación, la clave es la alimentación del niño para que llegue a ser adulto, la alimentación física y la espiritual.
¿verdad? Y así puedes dejar de ser niño. Si no quieres dejar de ser niño, déjenme decirles lo que les espera. En Salmos, en el Salmo 137, verso 9, dice así acaban los niños que no quieren dejar de ser niños, los niños que son hombres pero quieren seguir teniendo la alimentación y el discernimiento y el retraso mental de un niño, quieren mantenerse en ignorancia, no en inocencia, sino en ignorancia. 137, 9 del libro de los Salmos, ya para acabar, en la presencia de nuestro Elohim bendito sea, 137, verso 9, dice: capital de Babel, devastadora, hija de la esclava, Babel la grande, dice, confiada en que era más grande que el hijo de la promesa, ¿verdad? Dice, capital de Babel, devastadora. ¿Cuál es la nueva Babilonia? La religión masificada. Feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste. ¿Que nos hiciste por qué? Porque éramos nosotros los hijos de la libre. Y querías imponerte sobre nosotros, ¿verdad? Aprovechando que supuestamente eras más grande, pero eras más grande pero no de mente, porque en la mente eras una infante, una lactante perpetua. Feliz por eso quien agarre y estrelle a tus niños contra la roca. Y eso es lo que hacemos los hijos de la libre justamente en este momento. Estrellamos a esos niños, principalmente para advertirles que dejen de ser niños, pero a los que ya son niños porque han querido ser niños, con toda esa dieta de niño, de falta de discernimiento, de meterse dentro el hongo cándida demonio, adrede, vivencialmente, ¿verdad? Con toda la intención, porque tiene propensión al mal alimento, a engañar sus propias papilas gustativas, discernimiento. Como tienen ese amor por la mentira, entonces van a acabar así, por los hijos de la libre, lo que estamos haciendo en este momento. Feliz quien agarre y estrelle a tus niños, Babilonia la grande, contra la roca. Ahí está. Shalom a todos y buen día. Gracias por las suscripciones, los comentarios y los me gusta. Besos y abrazos para todos y todas, bellas y bellos, amados y amadas del Mashiach. Shalom, besos y abrazos, elegidos, llamados y fieles.